Entonces vamos a complementar el segmento del metabolismo con las funciones, las acciones de la insulina en el músculo estriado. En el músculo estriado en general, pero es donde más actúa es en el músculo esquelético, o sea, en las extremidades. De toda la glucosa que se produce, los autores dicen que la mayor parte de esa glucosa es consumida por los músculos. O sea, el tejido que más glucosa consume es el músculo. Bien, entonces la acción de la insulina es obviamente muy importante en este tejido. Sin embargo, no es la única hormona o el único factor que hace que la glucosa sea consumida por el músculo. Como ven aquí, hay prácticamente tres formas, tres momentos en el que el músculo capta glucosa o genera energía, ¿no? Cuando el músculo está en reposo, por ejemplo, en este momento, si ustedes no están contrayendo un músculo ni nada, el músculo tiene que funcionar con energía, y esa energía no la obtiene de la glucosa, sino de los ácidos grasos. Hay dos fuentes de energía para el músculo: la de los ácidos grasos, que es la vía oxidativa, y la vía de la glucosa a partir del glucógeno o la glucosa que se acaba de incorporar a este músculo, a este tejido. Bueno, entonces esto va a variar también con la calidad del músculo. ¿Cómo definirían ustedes un músculo de buena calidad? Si uno tuviese que comprarse un músculo en la farmacia y colocárselo, un músculo de calidad, ¿qué clase de músculo ustedes escogerían? Magro. Magro. Magro, Sí. sin grasa. Sí. ¿Ya? Nada más, eso da calidad. No digo para cocinar, ¿no? Sino para implantarse. Fuerte, o sea, músculo que se contraiga con energía, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más? Que no se canse rápido. Entonces, que tenga resistencia, ¿verdad? O sea, más o menos así es un músculo de calidad, ¿no? Entonces, lo contrario, un músculo que se fatiga rápido, un músculo con una contracción débil, no es un buen músculo, ¿no es cierto? Bueno, ¿y para qué queremos músculo nosotros, los humanos? ¿Para caminar? Sí. Ya, hasta para bailar, digamos, ¿no? Pero para eso no necesitamos un músculo muy fuerte, ni muy resistente, nada de eso. O sea, para las cosas que hacemos habitualmente, como estudiantes de medicina, como médicos, o sea, solamente viendo esa actividad, en realidad no necesitamos un músculo de buena calidad. ¿Qué ocupación, qué actividad nos exigiría tener esa clase de músculo? La natación, un deportista. Fuera del deporte. Un trabajador de... un albañil. Albañil, por ejemplo, Un militar. fuerza muscular, ¿no? Un militar tiene que estar constantemente preparándose para la guerra, o sea, el militar, ¿cuál es la función del militar? El objetivo. ¿Cuál es? Matar, ¿no es cierto? Matar, ellos se preparan para matar. Bueno, vamos a discutir de eso, ¿no? Pero ese es el objetivo. El objetivo del médico es salvar vidas, ya, objetivos contrarios, ¿no? Bueno, entonces el militar, por ejemplo, tiene que estar preparándose constantemente para atrapar al enemigo, para huir del enemigo, qué sé yo. Entonces necesita músculos, digamos, entre comillas, de calidad. ¿Otra actividad? Deporte, ¿No conoce más actividades humanas? La minería. La minería, o sea, los obreros, ¿no? La minería, los agricultores. los agricultores, por ejemplo, o vivir en el campo, ¿no? En el campo no hay taxis, no hay minibuses, ¿verdad? Entonces, cuando no hay, ¿qué hacen para ir de pueblo en pueblo? O en bicicleta, ¿no? Si vienen en bicicleta. Entonces, allá no pasa nada de eso. Pues aquí, no sé, voy a ir de esta puerta hasta la otra puerta, como un minibús, taxi, o sea, tenemos los músculos atrofiados por mala calidad. Sin embargo, hubo un tiempo en donde casi toda la humanidad necesitaba de mucha musculatura.
cuando, bueno, en la edad primitiva, ¿no? El ser humano tenía que caminar mucho para conseguir alimentos, tenía que correr detrás de los animales o huir de los animales, ¿verdad? Entonces, el músculo era un órgano de muchísima importancia. Ahora no necesitamos tanto, ¿no? Algo para ir de la cama al baño, del baño a la cama, salir de la casa, o sea, no se necesita mucho músculo. Entonces, las funciones van cambiando y nuestro metabolismo también debería adaptarse, pero no lo hace aún, porque es una adaptación genética, ¿no? Se requieren muchas generaciones para que se vaya bueno. Por eso tenemos los problemas metabólicos actualmente, porque nuestro estilo de vida es distinto a lo de nuestros ancestros. Nuestros ancestros usaban bastante energía, por eso el músculo consume bastante glucosa, forma bastante energía. Aún hemos heredado eso. Entonces, pero lo que no hemos heredado es la actividad, ¿no? Hemos modificado nuestro estilo de vida. Es más, ellos tenían poca comida, ¿no? Por eso tienen que caminar muchas distancias. O en la agricultura tienen que trabajar todos los días cuidando las plantas, qué sé yo, subir a los árboles. En cambio nosotros conseguimos comida muy fácil, ¿no? ¿Cómo? Ya un poco más nos traen casi digerido, ¿no es cierto? ¿Sí? Ni los masticadores usamos mucho, etc. Bueno, entonces, y nuestra alimentación es muy rica en calorías. Por eso es que, como el organismo no se adapta a ese cambio, ¿sí? Ese organismo ancestral nuestro, no se adapta a este cambio del estilo de vida, que además no ha sido de muchos años, ¿no? Esto debe cambiar ni siquiera en el último siglo, porque hasta hace medio siglo o un poco antes la gente caminaba mucho. A ver, en la infancia el recreo era una actividad física intensa en los colegios, ¿sabes? Mi infancia, mis juegos no había ni en la casa juegos, ¿no? Sino afuera. Y sin vacaciones todo el día afuera, obviamente todo sucio. Y bueno, la actividad, el juego era actividad física. No había, en mis tiempos de niño, no estoy hablando de hace 2 siglos por si acaso, no había puestos de venta así como hoy de salchipapa, hamburguesas. Habían hamburguesas, pero habían en algunos lugares muy, digamos, localizados. Era raro encontrar. Por lo tanto, una hamburguesa, si uno podía comer una hamburguesa, lo hacía una vez al mes. Salchipapas no había. No sé si habían, pero por lo menos estando de universitario aquí ya, ni siquiera encontramos por aquí salchipapas. Era difícil. Del hospital caminábamos hasta el estadio a conseguir cena cuando estábamos de turno, o un domingo porque no había comida por aquí. Era así. Pero ahora tenemos mucha facilidad. Entonces, ese es el estilo de vida. Eso es lo que quiero que entiendan. Eso nos está causando problemas metabólicos a toda la humanidad. Eso pasa en todo el mundo. La tecnología nos facilita la vida, de tal forma que nosotros ya no usamos a veces ni las neuronas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan cómo se dividen decimales? Pero en la pizarra, bueno, hagan un poquito de memoria, intenten hacer, muchos se deben de acordar, pero algunos compañeros estudiantes no se acuerdan. Hacemos pasar la pizarra para que hagan una operación, no se acuerdan, es pura calculadora. Entonces estamos dejando de activar nuestras células y estamos perdiendo muchas funciones. Esas funciones están siendo reemplazadas por aparatos, por máquinas. El ser humano está perdiendo sus cualidades, ¿no? Y estamos extendiendo nuestro cuerpo a los equipos. Por ejemplo, ¿a qué velocidad escriben a mano? Ya nadie escribe, ¿no? En las clases, al tomar apuntes no había que perder ni una letra, pues, de lo que decía el docente. Y decía, copien de la pizarra, pues, a toda velocidad, ¿no? Pero ahora, clic y está, ¿verdad? Entonces, yo no digo que sea malo, pero tiene desventajas y no deberíamos dejarnos avasallar por eso, como la inteligencia artificial. Mucha gente protesta contra la inteligencia artificial en la universidad. Y no deberíamos hacer eso, ¿no? Que es una gran oportunidad para aprender mejor la inteligencia artificial. Pero si con esa inteligencia reemplazamos la nuestra, entonces estamos. Eso mismo pasa con nuestros órganos, con nuestro metabolismo por el estilo de vida que tenemos. Entonces, para prevenir, porque vamos a hablar al final de esta clase de eso, para prevenir las enfermedades metabólicas en general, lo que hay que hacer es recuperar los estilos de vida saludables. Obviamente no vamos a volver a las cuevas, pero por lo menos caminar, ¿no? No sé, los que vienen del alto, digamos, bajarse en el estadio,
caminar, subir hasta el estadio y no. Pero ahora no, pues verdad, uno en el minibús para en cualquier lugar. La gente dice, ¿puedo aprovechar? Dice, y ahí, voy a bajar en la puerta roja, no, pasando la puerta verde, o sea, donde quiera, el conductor para. Bueno, fuera del caos, el tráfico y todo eso está muy mal, ¿no? Creo que es una de las pocas ciudades donde se ve eso, la indisciplina, porque en otros lugares obviamente no pueden tomar taxi en cualquier lugar. Tienen que ir a determinados lugares para tomar taxi, porque el taxi no va a parar aunque estén pasando por su lado, ¿no? Las sanciones para ellos son muy fuertes, por ejemplo. Entonces no paran en cualquier lugar, los minibús y nada de eso. Eso por una cuestión de orden, de organización en la sociedad, pero también por una cuestión sanitaria. En eso interviene el Ministerio de Salud. Nosotros estamos en un completo desorden. Hago este comentario porque somos protagonistas, ¿no? Somos parte de esta sociedad y nosotros también tenemos que velar por nuestra propia salud. Es decir, si alguien no organiza, la universidad debería proponer, ¿no?, medidas organizativas, porque la universidad tiene como rol principal generar ideas. La universidad tiene que proponer a los gobernantes de cualquier línea política soluciones a los problemas nacionales, locales, etc. Es decir, en la pandemia la universidad apenas levantó la mano para decir alguna medida sanitaria y había un comité de expertos que no tenían nada de experiencia en esto, en el inicio, ¿no? Y decían cualquier cosa. Entonces, la población estaba perdida, ¿no? Entonces la universidad no ha perdido esa costumbre. Antes sí, la universidad incluso publicaba en los periódicos algún pronunciamiento, ¿no? Por ejemplo, ahora de la viruela del mono, ¿qué va a hacer? ¿Qué plantea la universidad, la Facultad de Medicina? ¿Qué propone como Facultad de Medicina? Nada, ni se habla, creo, aquí, ¿no es cierto? Sí, tenemos que proponerse a la vanguardia de eso. Ese es el rol de la universidad en la sociedad, no solamente es tomar apuntes, informarnos y venir a dar exámenes, no. Eso es parte, obviamente, de nuestra actividad, pero hay un rol más grande de la universidad. Entonces, la prevención es justamente parte de eso. La universidad tiene que dar normas de prevención de enfermedades a la sociedad. La sociedad, ¿qué sabe si la sociedad no estudia medicina? ¿Verdad? Pero ¿qué hacen los universitarios? Ni siquiera previenen en ellos mismos las enfermedades metabólicas. ¿Ven? ¿Cuántas verduras han comido hoy? Bueno, ¿quiénes han comido verdura hoy? Aunque sea una hojita, ni la mitad, ¿no es cierto? Cuando todos deberían empezar con eso. Los universitarios deberían tener aquí un restaurante, aunque sea para pagar, pero saludable. O por lo menos un kiosco, ¿no?, donde vendan, no sé, ensalada de fruta, leche, agua, no sé. Hay gente que le gusta pelar una zanahoria y se lo come, eso es muy saludable. O un tomate lo lava y se lo come como si fuera una manzana. O simplemente frutas, ¿verdad? Deberían vender eso los universitarios, pues, y recaudar eso para, ya que sea, para su semana de medicina, ¿no? Listo. Claro, entonces se va creando hábito así gradualmente. La gente no cambia de la noche a la mañana. Bueno, volvamos al músculo. Los músculos ya no funcionan como antes. Entonces, si hay músculos, bueno, todos los músculos utilizan ácidos grasos en reposo, cuando no está activo, como fuente energética. Pero no todos los músculos son tan eficientes en eso. Hay dos tipos de músculos, bueno, hay varias clasificaciones de músculos, pero desde el punto de vista funcional, podemos dividirlos en dos: músculos de contracción rápida y músculos de contracción lenta. Los de contracción lenta son los más resistentes. Y claro, todo esto obedece a un mecanismo de adaptación, ¿no?, a un entrenamiento, a lo que uno hace. Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo a los atletas. Entre un velocista de 100 metros y un maratonista de 45 kilómetros. Entonces, el maratonista necesita músculos resistentes, y los músculos resistentes son siempre de contracción lenta. Es como una máquina que tiene que funcionar por bastante tiempo, y digamos que funciona a batería, entonces tiene que tener varias baterías, ¿no es cierto? ¿Sí? A una máquina que apenas va a funcionar 1 hora o 5 minutos, pues no necesita muchas baterías, además uno le va a aguantar por mucho tiempo. Eso pasa con los músculos. Los músculos de contracción lenta y de alta resistencia tienen muchas mitocondrias, bastante mitocondria. Por eso resisten esos atletas, ¿no?
Y los músculos de contracción rápida tienen pocas mitocondrias y se fatigan muy rápido. Por eso es que, por ejemplo, no sé si se han preguntado esto, ¿por qué un velocista de 100 metros no puede correr una maratón? No lo va a hacer, no va a llegar ni al kilómetro, porque sus fibras musculares no tienen fibras para esa actividad. Pues para alguna actividad física, pues se desarrolla determinado tipo de músculo. Es así. Entonces los que corren, digamos, 3.000 metros, 1.500, esos tienen que resistir y lo hacen a velocidad, ¿no es cierto? ¿Sí? A gran velocidad, no corren tan lento como los maratonistas. Entonces ellos tienen, digamos, una proporción, digamos, mixta, o sea, casi igual entre ambas clases de fibras. Las fibras se modifican según nos exijamos nosotros. Ahora, los músculos con más mitocondrias son los que usan mejor la vía oxidativa para formar energía. Son los que usan mejor los ácidos grasos. Los músculos que no tienen muchas mitocondrias usan poco esto, no tienen suficiente capacidad para la vía oxidativa. Sí producen energía por esta vía, pero no tan eficientemente como lo de los músculos lentos y de contracción lenta. Bien, esto es importante también para tomar en cuenta para la prevención de enfermedades metabólicas. Los músculos con más mitocondrias, o sea, los músculos de contracción lenta, son los más sensibles a la insulina. O sea, esa misma característica hace que estos tengan mayor cantidad de receptores para la insulina y además sean muy sensibles sus receptores a esta hormona. O sea, un músculo entrenado constantemente, periódicamente, si ustedes vienen trotando, digamos, no sé, desde pura, trotando lento y hacen eso todos los días, obviamente van a desarrollar músculos resistentes de contracción lenta con muchas mitocondrias y muy sensibles a la insulina. En cambio, si no contraen sus músculos, pues no solo van a desarrollar músculos de contracción rápida, ni siquiera tan rápida, pero poco resistentes, ¿no? Con pocas mitocondrias, y esto hace que la insulina no sea, bueno, normalmente sí, pero no tiene la sensibilidad del músculo entrenado, con actividad prolongada. Esta es la razón por la que la actividad física es un mecanismo de prevención de la diabetes. Esa es la explicación. O sea, independientemente de lo que coman, del peso corporal que tengan, sean obesos o no sean obesos, si solo pensamos en la contracción, en el trabajo muscular, esta es la explicación por qué la actividad física es un mecanismo para prevenir la diabetes. Entonces, si vamos a hacer nuestras campañas de prevención de diabetes, tenemos que explicar esto, ¿no? Es decir, claro, no vamos a hablar de mitocondrias porque estamos hablando de la sociedad, sino hay que decir, la actividad física es importantísima, fundamental. Por lo tanto, ¿quiénes tienen más riesgo de desarrollar diabetes tomando en cuenta solo este parámetro? Los sedentarios. ¿Ustedes son sedentarios? No. ¿Cuál es el límite entre el sedentario y el no sedentario? Nadie que es sedentario, obviamente, yo soy mire, no me ven. Menos de 10 minutos de actividad física al día. El límite, bueno, obviamente es muy difícil poner un límite, pero algo práctico que proponen los organismos internacionales de salud es que el límite entre sedentario y no sedentario son en adultos 13.000 pasos. 13.000 pasos a la velocidad de 2 pasos por segundo cada día. O sea, 2 pasos en superficie plana, ¿no? Entonces, 2 pasos por segundo debe ser esto, ¿no? Más o menos a velocidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Cada segundo 2 pasos. ¿Sí? En total, en un día, mínimo 13.000 pasos, ¿sí? Porque ese es el límite. Si dan menos de 13.000, entonces son sedentarios. Cada día. Bueno, ¿cuántos pasos dan? ¿Cuántos pasos han dado hoy día? No más de 6.000. Desde Pollos Copacabana del estadio hasta aquí hay más o menos como 1.100 o 1.120 pasos. Yo he contado, así que hay evidencia de eso. Entonces, digamos, recorrer eso como 10 veces estaríamos llegando al límite, ¿no es cierto? O sea, subir y bajar 5 veces. Bajar 5, subir 5. Con eso sumamos más o menos como 11.000 o 12.000 pasos. Entonces, bajar y subir, digamos, como 11 o 12 veces, ese es el límite. Recién
dejan de ser sedentarios. ¿Eso hacen más o menos todos los días? Entonces, son sedentarios. Son sedentarios. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que prevenir, ¿no? Prevenir nosotros mismos, ¿verdad? O sea, no sirve la actividad física de fin de semana solamente, tiene que ser la actividad diaria. No estoy hablando de la media hora de actividad física que recomiendan, ¿no es cierto? Sí, cada día media hora. Eso es para el tratamiento ya de la enfermedad metabólica. O sea, lo mínimo que usted debe hacer es media hora cada día o caminar 10 minutos, en total 3 veces. Eso es para los ancianos que ya no pueden hacer eso. Mínimo eso ya. Pero para prevenir hay que evitar ser sedentarios. Eso es diferente, ¿no? Y eso es lo que hay que enseñar a la gente. Bien, por la razón. Bueno, durante la actividad física, además, esto ya mencionamos también en la clase pasada, el músculo no necesita insulina, sino la actividad, la contracción muscular desencadena otras vías en parte, y otras son comunes, que terminan con la translocación, ¿verdad?, del canal del transportador de glucosa, ¿de acuerdo? Solo la actividad física, solo la contracción muscular hace eso. Bueno, ahora, si estamos en reposo, volvemos al inicio. Nuestros músculos obtienen energía de los ácidos grasos, en mayor o menor medida. Pero estando sentados en reposo, comemos, aumentamos mucho nuestra glicemia. Esa glicemia, ese exceso de glucosa es captado por el músculo, pero con la ayuda de insulina. Ese exceso de glucosa. Entonces, en reposo hay 2 formas de captar, ¿no?, la glucosa: con insulina o sin insulina. Bueno, con insulina o usar solamente ácidos grasos. Cuidado, no se confundir. ¿Eso se entiende? ¿Sí? Entonces, esa glucosa que ingresa obviamente va a ser utilizada como fuente de energía por el músculo, y si entra más de lo requerido, entonces se almacena como glucógeno, igual que en el hígado. Todo eso promueve la insulina. Ahora, en un diabético nada de eso ocurre, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, si el diabético hace actividad física, obviamente la glucosa va a ingresar a su músculo, eso sí. Pero si el diabético no hace actividad física, come, aumenta su glicemia, esa glicemia va a permanecer alta, no va a entrar al músculo, esa glucosa por lo menos, no ingresa, ¿verdad?, porque tiene poca insulina. Para eso se necesita una insulina en cantidades normales. Bien, otros elementos más. Dijimos, y volvemos a repetir, la insulina es una hormona anabolizante en condiciones normales, es anabolizante, o sea, estimula la síntesis, ya dijimos, de carbohidratos, como el glucógeno, de lípidos, por eso es lipogénica, y también de proteínas. Por eso la insulina también es un cofactor en el crecimiento corporal y el crecimiento de los tejidos. Los tejidos constantemente se van deteriorando, van envejeciendo, ¿verdad? Tienen que formarse nuevas células, nuevos tejidos para reemplazar eso, y eso es crecimiento. En eso es importante la insulina. Y el crecimiento corporal, vertical, también, en eso interviene, es un factor de crecimiento la insulina. La insulina, a su vez, produce el aumento de ciertos tejidos. Por ejemplo, si ustedes que somos sedentarios ahora no pueden subir, digamos, corriendo hasta el piso 13, pero entrenan, y después de unos meses de entrenamiento sí van a subir fácilmente corriendo. O sea, han ocurrido muchos cambios metabólicos en sus músculos, pero además ha aumentado la vascularización. Es decir, aumentan los capilares y nosotros exigimos a la musculatura, ¿no?, si le damos trabajo. Entonces, esos nuevos vasos, ese es el tejido de nueva formación. En eso interviene también la insulina como factor de crecimiento, no solo la insulina, ¿no? Bueno, entonces, todo esto no ocurre en los diabéticos, que ya tienen o resistencia a la insulina o déficit de insulina. Entonces, tendrán problemas de crecimiento, de formación del tejido, ¿no es cierto?, y además de síntesis de proteínas, que son muy importantes para fortalecer la musculatura, por ejemplo. En fin, aumenta la actividad de síntesis proteica por distintos medios. O sea, estimulan la transcripción de la información. Ya saben cómo se sintetizan las proteínas, ¿verdad? Estimula eso. Estimula la fosforilación de esta proteína ribosómica, L6. ¿De acuerdo? Los ribosomas, conocen los ribosomas, ¿verdad? Es un complejo proteico, es como una máquina, ¿no?
a donde llega el mensaje, el ARN mensajero, con lo copiado del núcleo del gen, llega con la receta, permítanme usar estos términos muy coloquiales, al ribosoma, y el ribosoma reconoce, lee esa información y en base a esa información comienza a armar literalmente las proteínas. O sea, recoge los aminoácidos según la información que han traído desde el núcleo y comienza a colocar aminoácido tras aminoácido y así forman proteínas. Ese es más o menos el mecanismo de síntesis o del trabajo en el ribosoma. Entonces, una de las proteínas importantes en ese trabajo en el ribosoma es este, el L6. Y entonces la insulina activa, etcétera, etcétera. Así funciona el organismo. Esa es la acción en general, normal, fisiológica de la insulina en el tejido muscular. Entonces, un diabético podrá tener rendimiento físico normal, no, ¿verdad? Pero hay diabéticos atletas, compiten. ¿Cómo lo hacen? Digamos, viene un diabético y dice, mire doctor, yo era atleta, pero quiero seguir siendo atleta, quiero volver a competir, ayúdeme, pero soy diabético. ¿Qué van a hacer ustedes? Insulina. ¿Qué pones? Si le falta insulina, ¿qué le vamos a poner? Insulina, pues no es cierto, es obvio, lógico. Claro, sí es tan fácil eso. Pero claro, hay que dosificar cuánto de insulina, porque la actividad física va a bajar su glicemia. Si le damos insulina, va a entrar en hipoglicemia y no va a terminar su actividad física. Entonces, se organiza esto muy bien. Les comenté, incluso hay niños con diabetes que van a sus fiestas infantiles. Y en fiestas infantiles no les dan cosas dietéticas, ¿no? Les dan pastel, el niño quiere un pastel como los demás. Come su pastel, pues, pero él no va a comer todos los días, ¿no? Entonces hay que aumentar su dosis de insulina, tiene que averiguar más o menos a qué hora van a servir el pastel, porque hay que coordinar muy bien la insulina con el momento de la comida. Eso es muy, muy importante. Hay insulinas que se dan media hora antes, hay insulinas que se dan 15 minutos antes, y tiene que ser así. Los diabéticos, bueno, tienen que acostumbrarse a comer siempre a la misma hora. O sea, como es de por vida, entonces ellos a la misma hora también se van a colocar la insulina, ¿no es cierto? O sea, ellos se van adaptando a eso, parece muy dramático, ¿no? En eso no se hacen tanto problema, se van adaptando, se van acomodando. Lo que es dramático es que algunos no aceptan ser diabéticos, porque es como una sentencia, es definitivo, pues es diabético hoy, nunca más va a dejar de ser diabético. Y para uno significa la muerte, y no tiene que significar eso, pero pasa eso, ¿por qué? Porque algunos colegas lamentablemente reciben al diabético, le prohíben todo, no va a comer ni papa, ni nada, no va a beber ni una gota de alcohol, o sea, hablan de memoria. Entonces el ser humano ahí está prácticamente, está mutilando. No somos seres sociales y para nosotros la comida, las fiestas, las reuniones, hasta la bebida alcohólica es importante, ¿no? Eso depende de las culturas, pero al ser humano no tenemos que mutilarle casi nada. En estos casos, nada. O sea, si el paciente dice, mire, la siguiente semana tengo una fiesta, ¿puedo ir? Pues, ¿ustedes qué dicen? ¿Va o no va? Se va. Y que baile, ¿no es cierto? Además va a hacer actividad física, claro. O más bien, ensaye cada día, ensaye 1 hora para bailar ahí, claro, así que está haciendo actividad física todos los días. Y va a ir allí, va a beber el brindis, sí, incluso ayuda. ¿Sí? En la parte metabólica, las bebidas alcohólicas en su mayoría ayuda, favorece, en dosis bajas, obviamente. En dosis altas tiene un efecto contrario. Es decir, tome hasta arrastrarse 3 días. Se calcula más o menos casi una botella de cerveza, una de whisky, una buena copa de vino tinto si es mejor, porque tienen antioxidantes y ayudan al metabolismo. Pero no podemos los médicos recetar alcohol. No van a decir, usted va a beber una cerveza todos los días. No, metabólicamente puede ayudarle, pero tiene efectos colaterales el alcohol, ¿no es cierto? Va a dañar el hígado y una serie de problemas. Pero si el paciente tiene el hábito de beber un poco de bebida alcohólica en un acontecimiento social, no hay que prohibirle. Para nada. Más bien le va a ayudar eso, ¿no? Si el paciente no bebe, pues no le vamos a decir beba. No, si no bebe, pues no beba, no, mejor que no bebe, ¿no? Tranquilo.
Entonces, no podemos prohibirle cosas. Entonces, por eso el paciente cuando ve a su compadre que es diabético y ya no va a fiestas, no come lo que le gusta, está arruinado, ¿no? Está triste. Y a él le dicen después que es diabético y ya se imagina una vida así. Entonces, no se puede prohibir al paciente ningún tipo de comida, así literal, ninguno. Puede seguir comiendo su marraqueta, su papa, su arroz, su fideo. Pero eso sí, ya digamos combinado de otra manera, en cantidades distintas, en frecuencias diferentes, en proporciones también. ¿Sí? Si el paciente come lechón, que siga comiendo lechón, pero hay que aumentarle su ensalada, quitarle la grasa, ya no 2 papas, solo una papa, cosas así, ¿no? Según cómo esté su estado metabólico. Y ya, pues come. Y hay pacientes que no creen cuando se les dice eso. ¿En serio? ¿De veras? ¿En serio no se está haciendo la burla? No me está diciendo porque ya me voy a morir. O sea, cuando uno se muere ya que coma todo, ¿no? Hay también esa creencia. Le dicen, coma todo, ya, o sea, le quedan 2 días, ¿no? Hay pacientes que quizá piensan eso, entonces se asustan, ¿no? Entonces no hay que asustar al paciente sin motivo ni prohibirle nada. Traumamos inútilmente, no beneficia su nada. Les digo esto porque ustedes van a ser colegas, van a manejar pacientes diabéticos y hay colegas lamentablemente que le dicen eso. Los pacientes vienen con esa información, no estoy inventando nada. Vienen a un control porque van yendo a veces de un hospital en otro hospital o se mudan de una ciudad a otra, entonces van al médico, se encuentran y dicen, mi doctor ya me ha dicho que hace 3 meses que no coma fideo, hace papas, o sea, vienen así, literal. Y a usted le gusta el fideo, me encantaba el fideo, creo que por eso tengo diabetes. Bueno, entonces sigue comiendo fideo. Y mi diabetes, pues para comer poquito, ¿no? Poco fideo, además no fideo muy cocido, fideo apenas cocido el fideo, y la papa también. ¿Por qué? Porque tiene mayor índice glicémico. Eso porque los alimentos, sobre todo los carbohidratos muy cocinados, se absorben casi completamente. Entonces puede comer papa, pero no muy cocida, ¿no? ¿Puedo comer puré de papa? Mejor no, ¿verdad? ¿Sí? ¿Una papa al horno? Sí. Mejor esa papa que el puré de papa. Me anda comiendo papa. Pues los fideos, por ejemplo, recomiendan los fideos pequeños, no los grandes. No los macarrones, por ejemplo. Pero alguna vez puede comer, claro, si está bien controlado metabólicamente, pues en su cumpleaños puede comer un fricasé, o sea, no va a pasar nada, muchachos. Bien, esas medidas generales, digamos. Ahora, además de la cuestión metabólica, es decir, la insulina tiene muchas otras actividades. Se dice que incluso el cerebro produce insulina, pero eso no os voy a hablar porque hay referencias que afirman que sí, es importante, pero hay otras que dicen, parece que no, entonces mejor no vayamos, ¿no? Pero sí, lean todo esto, eso es interesante. Fuera de aportar, obviamente, glucosa, aunque las células no necesitan de insulina, ¿no? Pero lo que hace, por ejemplo, es estimular el crecimiento de las partes neuronales. Es decir, ustedes saben que han estudiado esto en fisiología de tiroides, ¿no? Que la conexión entre neuronas es fundamental, ¿no? Para el desarrollo de las habilidades, de la inteligencia y de todas las cosas intelectuales. Es muy importante. Y para ello es importante el yodo, ¿verdad? O sea, las hormonas tiroideas. Pero bueno, tiene que haber un sustrato. Pues si yo voy a hacer conexiones, ya, voy a hacer conexiones, sé cómo se hace, pero necesito cables, ¿no? O sea, necesito materia, necesito sustancia. ¿Qué cosa voy a conectar? Si aquí debería venir una dendrita y por aquí también, pero no hay dendritas. El que sabe hacer está ahí, pero no hay materia prima. Y la materia prima, pues es el nuevo tejido, ¿verdad? La nueva dendrita, la nueva membrana celular, etc. Eso también estimula la insulina. Solita no va a hacer todo eso, obviamente hay otros factores de crecimiento, pero la insulina es fundamental en eso. Es decir, podemos nosotros afirmar que, miren, regula la homeostasis, la diferenciación, la actividad neuronal. Las neuronas son diferentes según su actividad, según a lo que se dediquen, ¿no es cierto? Por la función involucradas. Entonces tiene que haber diferenciación neuronal, etc. O
reposición neuronal. Si un día muere una neurona, pues ojalá otra neurona pudiera reemplazarla, ¿verdad? Bueno, en estas actividades tiene mucho que ver la insulina. Bueno, tiene que ver, por lo tanto, en el funcionamiento del sistema nervioso. ¿Para qué sirve el encéfalo? El cerebro, si quieren, ¿para qué sirve? ¿No saben para qué sirve? Piensen, usen el cerebro. ¿Pero qué es todo? ¿Para qué sirve el cerebro? No, ustedes no me. ¿Para qué sirve el cerebro? ¿Para qué sirve? Actúa como centro de control. Control, para todas las actividades, o sea, que estamos haciendo ahora, pues, ¿no? Para razonar, para memorizar, para pensar, para aprender, o sea, para hablar, coordinar los movimientos, todo eso. Ahora, si tenemos poca insulina, ¿qué se deteriora del cerebro? Todo eso. Fundamentalmente la parte intelectual, ¿no? La parte del aprendizaje o del uso de ideas, todo eso. Entonces el diabético se deteriora hasta en eso. ¿Ustedes son diabéticos? Según las estadísticas, aquí hay por lo menos 3 diabéticos. Y generalmente no lo saben los diabéticos, ¿no? Y eso es real, por eso empezamos estas clases. Pero es así, bueno, no creo que sean diabéticos, ¿no? Pero en los diabéticos también tenemos que pensar eso, ¿sí? Tienen deteriorado también las funciones cognitivas por este problema. Bueno, tanto hablamos de los diabéticos, entonces ya sabemos que es diabetes, ¿no? Pero hay varias clases de diabetes. Esos son apenas 4, pero la lista es enorme, no sé cuántos tipos de diabetes hay, realmente no sé. Pero hay diabetes relacionados con muchas cosas, incluso congénitas, problemas con cromosomales, etc. Pero es rarísimo. Nunca los he visto, tal vez los pediatras sí ven, pero estamos hablando más de la epidemia, de la tragedia mundial de esta diabetes tipo 2. ¿Ves cómo se llama? La diabetes tipo 1 también es frecuente, pero no tanto como la 2. La 1 es algo que viene ya con un defecto, generalmente congénito, ¿no? Es decir, poca población de células beta o nada, etc. Entonces, cualquier factor que dañe el páncreas o las células beta va a complicarse con diabetes con mucha probabilidad, tarde o temprano. Nosotros tenemos un amigo, ¿ustedes practican karate? Nunca practicó karate. Yo practicaba karate, teníamos un amigo ahí en el gimnasio, entonces habían peleas pues, entre gimnasios, y este era rapidísimo. Entonces llegó un extranjero, así son, hay intercambios, o sea, torneos, en fin. Entonces, al mejor, ¿no? El mejor era nuestro compañero, y tuvo problemas después. Al extranjero, o sea, peleando así, depende de qué estilo de karate también, ¿no es cierto? Él le dio una patada justo en el abdomen, ¿eh? Y se puso mal, bueno, terminó la pelea, después lo llevaron al hospital y detectaron pancreatitis traumática, es decir, el golpe le produjo destrucción parcial del páncreas y el páncreas, o sea, se inflamó, y cuando se inflama el páncreas eso es terrible. Luego lo van a aprender. Pero además de destruirse, así entre comillas, porque los términos son otros, el tejido pancreático libera enzimas, pero también daña las células. Las mismas enzimas pancreáticas digieren a su propio tejido. Por eso es grave el cuadro de pancreatitis. Bueno, después supimos que sobrevivió y que era diabético, o sea, tenía que inyectarse insulina, ¿no? Bueno, hay diabetes por infecciones, hay diabetes en el embarazo, etcétera, etcétera. Bueno, la diabetes es un problema mundial. Yo les aconsejo estudiar con mucho detalle la diabetes, porque eso es lo que más van a ver ustedes en su vida profesional. Van a ver mucha diabetes, porque cada día hay más. Bueno, ¿cómo se diagnostica la diabetes? Como la diabetes al principio no da síntomas, durante 5 a 10 años no hay ningún síntoma, es difícil diagnosticar diabetes con signos o síntomas. Nadie siente ninguna molestia cuando está con su diabetes durante ese tiempo, nadie.
Entonces, en ese tiempo, ¿cómo se puede diagnosticar la diabetes? Simplemente mediante pruebas de laboratorio. Por eso las pruebas de laboratorio son muy importantes. Entonces aquí está, digamos, las categorías de glicemia, desde lo normal a lo que sirve para diagnosticar. Conocemos esto ya, la glicemia en ayunas es de 60 a 100 miligramos. Por encima de 100 hay que parar las orejas, ¿no? De 101 a 125, eso no es normal en ayunas. Hay que asegurarse de que realmente sea así, porque la glicemia también puede subir por el estrés, el miedo, ¿no? Aumenta, sin que uno sea diabético. Entonces hay que asegurarse de si realmente la glicemia está alterada en ayunas. Si es así, hay que hacer las pruebas especiales para descartar o confirmar una diabetes. Como ya les dije, más o menos la mitad de los que están en esa situación ya son diabéticos. Y la otra mitad están en riesgo de ser diabéticos. Bueno, desde aquí, sí, ya son, digamos, parámetros para diagnosticar diabetes. Si ustedes encuentran a alguien en ayunas con 126 miligramos de glicemia o más, hay que volver a hacer. Si otra vez está en otro laboratorio, si otra vez encontramos 126, 130, entonces es diabetes, ¿no? Aún así, hay dudas y todo eso, pero bueno, no hay que esperar que la diabetes se instale, ¿no? Ya hay síntomas de eso. Hay que hacer otras pruebas como estas. Por eso yo haría eso, ¿no? Porque la norma dice, con eso ya se diagnostica diabetes. Sí, es casi seguro, pero hay que estar muy seguro, ¿no? Entonces, podemos corroborar con otros. Bueno, si el paciente ya tiene sed, ya orina muy seguido, etcétera, obviamente si ya es diabético, ¿no? O sea, ¿qué otra cosa puede ser? ¿Verdad? Y es tarde. Ese ya tiene algunas complicaciones, porque si tiene síntomas es porque ya ha pasado entre 5 a 10 años de diabético. Recién vienen los síntomas, los primeros síntomas. Entonces, olvídense de buscar diabéticos preguntando síntomas, eso es un error gravísimo. Si a este paciente con esos síntomas le hacemos solamente una glicemia y nos da más de 200 miligramos, eso ya es diabetes, obviamente, ¿no? Y complicada, además, porque ya tiene polidipsia, poliuria, tal vez hasta bajado de peso ya. Incluso ya ha hecho tratamientos con hierbas y esas cosas. Ese es otro problema. O sea, hay muchos mitos terapéuticos de la diabetes, muchos. O sea, hay cosas reales, y hay hasta alimentos que pueden bajar la glicemia, pero no se usa como tratamiento porque no sabemos cuánto de eso tienen que comer, de ese alimento, ¿no? No es como el medicamento en donde decimos usted toma media pastilla 2 veces al día y ya, ¿no? Porque eso está bien estudiado. En cambio, si comemos un alimento o masticamos coca, que también dice que baja la glicemia, ¿cuánto de hoja de coca tiene que consumir? ¿Cuánto de peso? ¿Coca de dónde? ¿No? De las yungas, o sea, todo es importante. Muy deshidratada, poco deshidratada, mezclada con algo. O sea, la ciencia se va a encargar de descifrar todo eso. Entre tanto, solamente hay que usar lo que ya está establecido. Bien. Glicemia a las 2 horas de la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Si eso da más de 200 miligramos, entonces eso es diabetes y nadie lo discute. Ahora, esta prueba, vamos a explicar cómo se hace. Esta prueba consiste en dar una cantidad de glucosa pura. Entonces es como comer algo, ¿verdad? Entonces obviamente la glicemia va a aumentar, ¿sí? Pero el pico no tendría que superar los 150 o 160 en un sujeto normal, y a las 2 horas tendría que volver a niveles basales o muy próximo al basal, ¿no es cierto? Eso es lo normal. Pero si en este individuo a las 2 horas la glicemia todavía está a 200, imagínense, está lejos de lo basal, entonces eso es diabético. ¿En quiénes se hace esto? No se hace a todo el mundo. Esta prueba es una de las más fiables y se hace en quien se sospecha diabetes, que además tiene factores de riesgo, no, o sea, hay que asegurarse de que sea. Entonces, ese es el medio para asegurarse de que es diabético. Entonces, yo le haría esto a todos estos pacientes con glicemia alterada en ayunas, la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Bueno, luego encontraron otros métodos como la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina normalmente se glucosila en poco porcentaje, o sea,
está unida a la glucosa en poco porcentaje. Pero cuando está por encima de 5, ya no está normal. Y si está por encima de 6.5, eso ya es diabetes. Como la hemoglobina está en el glóbulo rojo, para hacer un seguimiento a los diabéticos es muy útil esto. Como está en el glóbulo rojo, entonces cuando determinamos hemoglobina glucosilada en el laboratorio, eso nos da información de cómo estaba la glicemia en los 3 últimos meses. Es el tiempo que vive un glóbulo rojo, ¿no es cierto? Los pacientes a veces dicen, no, yo no había comido sano, no tomo mi medicamento, me he controlado con mi glucómetro, porque casi todos los diabéticos tienen su glucómetro y se controlan. O sea, según ellos estaba perfecto todo. Le hacemos una glicemia en ayunas, puede que esté cerca al basal. Pero hay algo que al médico no le deja tranquilo y pide hemoglobina glucosilada. Digamos, encontramos de 10. Esta es la máquina de la verdad. O sea, esto no va a mentir. Y al paciente dice, usted no ha hecho buen tratamiento en los 3 últimos meses y no venga con cuentos, ¿no? Algunos lo niegan definitivamente, otros sí recapacitan y confiesan. Sí, doctor, confiesen o no confiesen, eso no va a mentir. Ahora, el problema de esto es que tiene que estar hecho por un laboratorio certificado. Este es un método que han empleado para un estudio grande en los Estados Unidos. Entonces, ese equipo de investigadores, como ha ideado este método, ha creado una técnica para poder hacer esto. Ellos son los que certifican. Entonces, los laboratorios que hay aquí, por ejemplo, en La Paz, hay laboratorios que hacen, periódicamente hacen certificar su máquina, la máquina, ¿no? La parte tecnológica. Y tiene que haber gente capacitada también para hacer esto, que no es muy complicado. Pero la máquina y el equipo tienen que ser certificados por ese instituto, es un instituto prácticamente eso. Sin embargo, el problema es que muchos laboratorios no tienen esa certificación. Entonces no es confiable en esos laboratorios. Entonces hay que ver en qué laboratorios hacerlo. Y a veces el paciente piensa que cuando le direccionamos, vaya a aquel laboratorio, en este no. Dice, este doctor tiene convenio con este laboratorio, ¿no? Es que también hay casos así, lamentablemente. Hay gente que envía para cualquier análisis a aquel laboratorio, porque ese laboratorio le da un porcentaje por cada paciente que envíe. Ellos vienen a ofrecer así, sin vergüenzas, los del laboratorio. Manden los pacientes, le vamos a dar un porcentaje. Eso no se puede hacer. Les comento esto para que ustedes analicen y vean que lo ético, miren, es muy débil, ¿no? Es una cosa tiene un soporte muy débil en los seres humanos. Entonces, como profesionales, como buenos profesionales, no podemos dejarnos llevar con eso. Entonces, no hay ningún convenio. Si un laboratorio hace bien los estudios, hay un laboratorio con los que me he peleado una vez, no nos hablamos, pero hacen bien esto. Pero yo les mando igual, ¿no? Porque es por el paciente, no es por mí, ¿no es cierto? Sí. Si hemos peleado por otras razones, en persona. O sea, ni nos dan en serio, ni nos saludamos ya, de veras, pero hacen bien el estudio, son certificados sus equipos, entonces hay que mandar nomás, ¿no? Porque lo personal es secundario en estos casos, es más importante el paciente. Bueno, esto está claro. Ahora, como la ciencia va avanzando y el tiempo va dando la razón o quitando la razón, entonces los expertos dicen, de todos estos, ninguno es efectivo al 100% confiable. Obviamente esto es muy confiable, pero tiene que ser muchísimo más confiable porque han habido errores diagnósticos, es decir, no son muy precisos. Y recién, eso es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, eso les voy a mostrar luego de esto. Recién, en este año, en esta revista, este año 2024, la Federación Internacional de la Diabetes, IDF, así se escribe, publicado por este autor principal, propone esto como las medidas más sensibles para diagnosticar diabetes en la actualidad, hoy, 21 de agosto. Al año probablemente haya otros métodos, ¿no? Pero bueno, esto, entonces es el último aladito con el diagnóstico de la diabetes. Es la prueba de glucosa plasmática de 1 hora. Bien, ¿qué es esa prueba? Aquí vamos a volver. Es esta misma prueba, la prueba de tolerancia oral a la glucosa.
Es que les he comentado, el que tiene que ser más de 200, ¿no? Este. Bueno, ¿cómo se hace eso? Estamos hablando de 2 horas. El de 2 horas, ahí está como dice como está escrito ahí, se da 75 gramos de glucosa en 300 mililitros de agua, pero glucosa pura. En los niños se calcula por kilogramo de peso y en las embarazadas, en las que se sospecha diabetes, se hace con 100 gramos de glucosa. Bien, pruebe ayuno de 8 a 14 horas. Esta técnica está descrita en casi en todos los libros, ¿ya? Y algunos factores, ¿no? Infecciones, tabaco, todo eso obviamente hay que dejar. Y los resultados son estos. Si el resultado, es decir, a las 2 horas, la glucosa está debajo de 100, está normal, claro, porque ha vuelto a niveles basales, ¿no? Después de 2 horas. Si encontramos de 101 a 140, es una glucosa alterada en ayunas. Puede que la glucosa en ayunas esté normal, pero con esta prueba es posible que encontremos en algunas personas con factor de riesgo este resultado. Eso se llama glicemia alterada en ayunas también. De 141 a 199 no se dice diabetes, sino intolerancia a los carbohidratos y hidratos de carbono. O sea, no se les pone la etiqueta de diabetes. Si es mayor a 200, sí, diabetes. Eso es lo que se usa en el mundo entero. O sea, como la prueba más sensible, inclusive, que la hemoglobina glicosilada, por sus cuestiones técnicas. Bien, esto es una prueba antigua, pero funciona. Ahora, a partir de esto, los expertos dicen, es mejor, en esa prueba, que les acabo de describir, en esa prueba es mejor medir a la hora. Por eso lo llaman prueba de glucosa plasmática de 1 hora, no a las 2 horas. Especialmente a la gente que tiene factores de riesgo, en ellos hay que hacerlo. Esta es la prueba más sensible. Si encontramos a la hora en estos pacientes una glicemia de 155 o más, claro, más hasta menos de 200, es una hiperglicemia intermedia, así se llama. Si ustedes ahora encuentran videos de hiperglicemia intermedia, significa eso. Estos no son diabéticos, pero hay que tomar medidas muy drásticas y evitar que terminen siendo diabéticos. Esos son los que tienen alto riesgo de ser diabéticos en el corto plazo. Pero si encontramos a la hora 209 o más miligramos de glucosa, entonces ese es diabético. Miren, a la hora. En la prueba de tolerancia a la glucosa es a las 2 horas 200 miligramos. ¿Entiende? Esa es la diferencia. ¿Ya? Bueno, entonces esto, ya han tomado fotos. Van a buscar estas revistas si quieren, ahí van a encontrar en el internet. Bueno, esos son los métodos de diagnóstico de la diabetes antes de que den los síntomas. Especialmente, no se puede hacer esto en toda la población. Hay que hacer a la gente que tiene factores de riesgo especialmente, y que cada año, cada medio año, etc. ¿Quiénes tienen factores de riesgo? Y con esto vamos a terminar. Primero, a los que heredan el riesgo, ¿no? Es decir, la enfermedad no se hereda por los genes. Lo que se hereda es el riesgo. Y el riesgo viene por los factores epigenéticos. ¿Saben qué son los factores epigenéticos, no? ¿Sí? ¿Saben? ¿Quiénes no saben qué es un factor epigenético? Muchas enfermedades, la patogenia está explicado por los factores epigenéticos. Por ejemplo, yo, digamos, no tengo ancestros, ni papá, ni nada, ni tíos, ni abuelos diabéticos, a nadie. Todos saludables, etc. Entonces, yo empiezo a comer, a engordar. Sí, engordo, hago de mi vida un poncho, ¿no? En la parte alimenticia. Soy sedentario, digo de algo hay que morir, fumo, todo eso. Voy a vivir, digamos que vivo hasta los 90 años y no desarrollo diabetes, no soy diabético. Digamos que tengo un hermano gemelo que sí se cuida y no engorda nada, pero tampoco es diabético y muere también a los 80 años, digamos. Bien, los descendientes van a tener riesgo de diabéticos, mis descendientes, no el de mi hermano. ¿Por qué? ¿Qué ha provocado esa exposición a esos factores, ¿no? A la obesidad y todo eso? Ha desarrollado factores epigenéticos. Los factores epigenéticos son moléculas de RNA, son pequeñas moléculas de RNA que se forman cuando el individuo se habitúa a algo,
Si ustedes oyen música todos los días y digamos no son músicos, van a generar en ustedes mismos factores epigenéticos para la música. Y sus hijos van a heredar eso, o sea, van a heredar una cualidad para ser músico, y cuando ellos vayan a estudiar música, lo van a aprender fácilmente, gracias a los factores epigenéticos. ¿Sí? ¿Se entiende el factor epigenético? ¿Qué es? Entonces, el factor epigenético nosotros lo podemos crear en nuestro organismo según nuestro hábito. ¿Ya? Entonces, los diabéticos ya tienen obviamente su diabetes y sus factores epigenéticos. El hijo que nace no nace diabético, pero hereda el factor epigenético para ser diabético. Y muchas enfermedades, los riesgos se heredan así. Por ejemplo, cuando alguien muere, digamos, de cáncer de pulmón, por decir algo, ¿no? Muere y a los familiares les reúnen y les dicen, miren, se van a cuidar porque ustedes tienen riesgo de tener también el mismo problema. ¿Por qué? Porque ese cáncer, o sea, para el cáncer o por cualquier razón o por un ancestro, ha desarrollado factores epigenéticos que nos ha dejado a sus hijos. Sus hijos sí tienen riesgo de enfermar lo mismo. No quiere decir que van a enfermar de cáncer de pulmón, pero pueden si ellos desarrollan factores de riesgo. Entonces, en la prevención hay que tomar muy en cuenta esto, por eso estoy explicándoles también. ¿Se entiende? Entonces, cuando decimos susceptibilidad genética, estamos refiriéndonos al factor epigenético que yo he podido heredar de algún pariente mío que sí era diabético. ¿Sí? Lo que se hereda es el riesgo. Muchas enfermedades se explican así, o sea, busquen factor epigenético, van a encontrar muchísima bibliografía. Gran parte de los ojos de los científicos se ha volcado hacia los factores genéticos en los últimos años, porque allí hay gran parte de la explicación. La dieta hipercalórica, ¿no? O sea, la de ustedes es una dieta hipercalórica, la de la mayoría de la población es una dieta hipercalórica. Hipercalórica porque consumimos casi siempre cosas fritas, ¿verdad? Mucho carbohidrato, mucha comida rápida, ahí está, eso, lo resumimos así, eso es comida hipercalórica. ¿Ven? Ahora, uno puede comer alguna vez un plato hipercalórico, ¿no? Casi una salchipapa en su cumpleaños, pero para neutralizar eso, o sea, el efecto de esta comida hipercalórica, ¿qué tendríamos que hacer? Y ya hemos hablado en clases pasadas algo de esto. Y han hecho prácticas, han demostrado ustedes también en la práctica de digestivo. Almidón, lechuga, almidón puro, almidón cocido, crudo, ¿no? ¿Cuál eleva más o menos la glucosa? ¿Han visto eso o no? Bueno, la mezcla entre carbohidrato y fibra eleva la glucosa, pero no tanto como cuando se consume el carbohidrato puro. Eso, ¿no han encontrado eso? Si no han encontrado eso, hay algún error procedimental o alguna razón. Pero la hipótesis es esa y está confirmado, ¿no? Está confirmado por la ciencia. ¿Ya? Entonces, esa combinación, por ejemplo, de alimentos es saludable y puede evitar el efecto nocivo de alguna comida hipercalórica en algún momento. O sea, uno se puede exponer, obviamente, de vez en cuando, ¿no? Si nos hemos acostumbrado a comer un fricasé, por ejemplo, pues no hay que privarse, pero hay que ver la forma de neutralizar un poco ese exceso de caloría que nos va a dar ese día. ¿Se dan cuenta? Ahora, lo ideal obviamente es consumir todos los días fibra. Fibra, ¿dónde encontramos fibra? En las verduras, en las frutas, en las cáscaras de los cereales principalmente. El consumo de fibra reduce la mortalidad cardiovascular, reduce la mortalidad de todas las causas en porcentajes importantes. Muchos estudios hechos en miles de personas han confirmado eso. Entonces, antes de ser obesos o tener diabetes, es mejor consumir como medida de prevención. Bien, la dieta hipercalórica es un factor de riesgo, entonces la dieta saludable es un factor protector de prevención para la diabetes. Bien, el sedentarismo es un factor de riesgo, ya os he explicado por qué, ¿no es cierto? Las modificaciones que hay en el músculo. Si ustedes no hacen actividad física regular, mínimo 13,000 pasos diarios durante toda su vida, de la forma que sea, entonces ya tienen un factor de riesgo para ser diabéticos. Mayores de 45 años tienen más riesgo que los menores de 45 años, ¿no?
La obesidad es un factor de riesgo, o sea, de por sí. Aunque sean atletas, si son obesos, tienen un factor de riesgo de esta obesidad. O sea, no anula al otro. Bueno, es mejor mantenernos más en el peso, ¿no? Antecedentes familiares de diabetes, mujeres con antecedentes de hijos macrosómicos. ¿Los niños de qué peso más o menos nacen? 2,5 kilos a 3, ¿no es cierto? Es lo ahorita. 3,5, uff, ese es el extremo, pero ya. Pero cuando un niño nace de 4 kilos, noticia mundial, ¿no es cierto? O no es local, y los papás orgullosos, oh, mi hijo, grande, grande. O sea, eso es macrosomía, ¿no? O sea, niños con exceso de peso, y esos también tienen ya un factor de riesgo para ser diabéticos cuando sean adultos o jóvenes. O sea, y eso hay que preguntar, ¿no? ¿Con qué peso ha nacido usted o a la mamá? ¿Con qué peso nació su hijo? Etcétera. Ese dato es muy importante para tener en cuenta este factor. Los dislipidémicos, si estamos con problemas de colesterol alto, triglicérido alto, sin estar obesos, aunque seamos atletas, ya es un factor de riesgo de por sí. O sea, cada uno es un factor de riesgo independiente. Hay mucha gente, este es el otro mal de este ciclo, la hipertensión arterial. Hay mucha gente hipertensa. El factor de riesgo para ser hipertenso es el excesivo consumo de sal, el sedentarismo, la dieta hipercalórica, casi no hay factores de riesgo que nos agobian en este siglo a los humanos. Entonces, por eso es que va aumentando también la hipertensión arterial en el mundo. Y esta hipertensión arterial de por sí ya es un factor de riesgo para desarrollar diabetes, ¿no? Entonces, en los pacientes hipertensos hay que cuidar mucho de que no avancen además a la diabetes, ¿no? Pero en la mayoría de los casos se asocian los dos. Bueno, son factores de riesgo cada uno por su cuenta, por su lado. Pero nunca, casi nunca hay un solo factor de riesgo en una persona. Por lo menos hay 2 o más factores de riesgo. ¿Cuál tienen ustedes? ¿Cuáles tienen ustedes? Dieta. Digamos, no tienen ningún ancestro, pero alguien debe tener, ¿no? Ya, vamos a quitar eso. Dieta, ni hablar, ¿verdad? Es un factor de riesgo. Sedentarismo, ya tienen 2 factores de riesgo, mínimo. No son mayores de 45 años. Obesos, ¿hay alguien con sobrepeso? Si hay, es otro factor, ya son 3. Familiares, dislipidémicos, no sabemos porque no se han hecho análisis de lípidos y tampoco son hipertensos, pero por lo menos tienen 2 factores de riesgo ahora, ¿no? Ahora, hay factores de riesgo modificables y otros no modificables. Por ejemplo, esto no se puede modificar, ¿no? Esto es una cuestión genética. Esto no se puede modificar, aunque sea una cirugía plástica, ¿no? La edad cronológica es la que se puede. O sea, mayor de 45 ya es un factor de riesgo. Antecedentes de diabetes en familiares, pues tampoco se puede modificar por culpa de los familiares, ¿no? Mujeres con antecedentes de hijos macrosómicos, otro factor. Dislipidémicos, eso se puede modificar. La hipertensión, se puede evitar la hipertensión, igual que la diabetes. Entonces, lo que se pueda modificar, hay que modificar. En eso consiste la prevención. Hay que reducir al mínimo los factores de riesgo. No creo que haya alguien sin un factor de riesgo. Entonces, en la prevención hay que hacer énfasis en la comida saludable, en la actividad física, en no aumentar de peso por ningún motivo. En esas 3 cosas. Y esto es generalmente por la dieta también, la dislipidemia. Bueno, raros son los casos de dislipidemia familiar en donde ya el cuerpo produce demasiado colesterol y todo eso, ¿no? Es un problema metabólico casi ya genético. Pero eso es muy raro. Bueno, entonces, cuando vayan a prevenir diabetes, tienen que tener en cuenta eso. Si la gente ya tiene factor de riesgo, hay que hacerle las pruebas de laboratorio que les he indicado, ¿no? Periódicamente, si en agosto ahora sale todo normal, perfecto, pero sigue con factor de riesgo, a fin de año hay que hacer otra vez, por lo menos cada medio año, hay que hacer según la cantidad de factores de riesgo que tenga. En eso consiste la prevención, muchachos. Y con eso podemos evitar una vida de sufrimiento a un individuo, porque ser diabético es muy complicado. O sea, es gente que vive mal. Pese al tratamiento y todo eso, es mal, porque de todas maneras el diabético, ya hemos puesto en la primera clase, viven entre 10 a 5 años menos que el resto de la población. Un diabético bien manejado, ella corta la vida, ¿no es cierto?
El diabético siempre va a tener algún grado de complicación o limitaciones. No va a ser igual que una persona no diabética, siempre. O sea, ese es el control de la diabetes. Implica limitar, sobre todo, actividades a los diabéticos, ¿no? Porque no es lo mismo la insulina que produce el páncreas de manera tan inteligente que inyectarle insulina, ¿no? No vamos a poder imitar nunca lo que hace el páncreas. Nos podemos aproximar a eso, pero hacerlo idéntico es imposible. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Doctor, pregunta, ¿por qué el síndrome del ovario poliquístico también es un factor de riesgo? Para diabetes. Sí. Eso ya es un problema hormonal. No está aquí el síndrome metabólico. El síndrome metabólico, he puesto los principales porque van a aprenderlo después. El síndrome metabólico es un complejo de trastornos también, metabólicos. O sea, hay signos y síntomas para eso, ¿no? ¿Conocen la acantosis nigricans? ¿Saben qué es eso? No, no. Son manchas oscuras en los pliegues, cuello, axila, codo, generalmente en las personas obesas. O sea, en esas manchas son manifestaciones de una serie de trastornos ya metabólicos. Cuando digo metabólicos, estoy hablando también de hormonas. El tejido adiposo produce, en general se llama adipoquinas, con efectos múltiples. Y eso es parte coexistente del ovario poliquístico, es hormonas también, ¿no? El ovario poliquístico es resultado de la acción hormonal también de las gonadotropinas, ¿sí? Una sobreestimulación. Entonces hay un desarrollo interno bárbaro, por eso es que se asocia, ¿ya? Entonces no es que el ovario poliquístico produzca diabetes, sino que es parte del problema. Lo que pasa es que aparece antes. Aparece antes y luego la diabetes va a manifestarse después. Entonces, cuando ya ven ovario poliquístico, previendo de que la diabetes va a aparecer luego, ya se hace el tratamiento. Esa es la razón. O sea, el ovario poliquístico no provoca, porque hay ovarios poliquísticos por otras causas también, que no tienen que ver con el síndrome metabólico. Otro tipo, seguramente, tal vez les habla el doctor que les va a dar la función sexual femenina. Entonces, hay fármacos, hay ciertos hábitos que hacen que se desarrolle el ovario poliquístico, pero eso no está asociado con la diabetes, ni la obesidad, ni nada. Pero hay otro grupo que sí, se acompaña de ovario poliquístico. Así es. ¿Alguna pregunta más tiene? ¿No? Diga. Doctor, una consulta respecto al factor epigenético. Digamos, si una persona empieza sus malos hábitos así totalmente después de tener un hijo, ¿ese hijo va a tener un factor epigenético ya o No, el factor epigenético se va a desarrollar. Si no ha heredado ningún factor epigenético, digamos yo a los 20 años tengo un hijo y a los 25 empiezo a hacer mi vida un poncho, como les dije, entonces no tenía, cuando el hijo nació yo no tenía el factor epigenético desarrollado. Es cuando ya uno tiene el problema, nace el otro, bueno, ya, ahí sí, arrastra factor epigenético. Como les digo, el factor epigenético puede ser beneficioso o puede ser negativo también, ¿no? Porque no solo se asocia con enfermedades, se asocia también con hábitos. Les hablo del músico, por ejemplo. ¿Han debido ustedes oír o leer sobre los hijos de los músicos? Casi siempre son músicos. Lo del futbolista, casi siempre es un buen futbolista y así. No es que se herede el oficio o la habilidad, sino el factor epigenético que facilita el aprendizaje de algo. Así que, ¿quieren ustedes que sus hijos sean qué? Futbolistas. Ya, comiencen a patear pelota, aunque no jueguen nada, pero pateen la pelota día y noche. Es posible que desarrolle el factor epigenético y su hijo puede que sea futbolista, ¿no? Porque puede heredar. Si usted desarrolla el factor epigenético, su hijo hereda, entonces es posible que sea futbolista porque puede aprender más fácilmente el fútbol. Lo digo así, más o menos esquemáticamente, claro que esto es una cosa compleja, ¿no? Lo digo así esquemáticamente para que se entienda, más o menos así es como funcionan los factores epigenéticos. O sea, siempre desarrollamos factores epigenéticos. Si yo como salchipapa todos los días, ¿voy a desarrollar algún factor epigenético para algo? Sí. Sí.
voy a desarrollar y eso voy a heredar a los otros. Si por ejemplo yo me pongo a pensar, razono, escribo, leo, estudio, todos los días voy a desarrollar algún factor epigenético, creo ideas, genero, invento cosas, sí. Mis descendientes, o sea, van a ser hábiles también en esa actividad, obviamente si se les estimula, porque si no se les estimula no va a pasar nada, no. Entonces por eso dicen, la inteligencia se hereda. La inteligencia en realidad no se hereda, lo que se hereda es el factor epigenético desarrollado por la gente que está constantemente aprendiendo, por ejemplo. Esa habilidad de aprender se hereda. Entonces, si es su hijo el que hereda, entonces al hijo hay que enseñarle y con seguridad que va a aprender fácilmente o le va a gustar aprender. Eso pasa. Entonces pueden diseñar su futuro árbol genealógico, ¿no es cierto? Pueden empezar otro árbol y ya, ¿no? Si el anterior no estaba bien. Desarrollar factores epigenéticos. Es así. Miren cómo la ciencia ha logrado descubrir esas cosas. Ahora está enfocado el estudio de los factores epigenéticos a la relación que estos tienen con el desarrollo de enfermedades. Entonces, la prevención tiene que ser más dirigida a los que tienen esos factores epigenéticos. Es así. Lamentablemente, en nuestra facultad, la parte de genética se estudia muy poquito y en primer año, eso es una verdad, o sea, debe estudiarse después. Entonces, yo les aconsejo, siempre dan charlas de genética, cosas así, pero relacionado con genética, en esta facultad, en biología hacen bastante de genética. Asistan, van a aprender bastante. Cómprense libros sobre genética, porque esa es la línea actual, no es lo único que está creciendo mucho en investigación, pero es una línea muy importante actualmente. Antes no se daba tanta importancia a eso. Se pensaba que todo se heredaba a través de los genes nada más. Los factores epigenéticos no son genes, no están en el DNA, ¿no? Están generalmente en el citoplasma, etcétera, etcétera, interactuando, son los que estimulan a los factores de transcripción o coadyuvan en alguna acción enzimática para mejorar el metabolismo de algo, etcétera. O sea, ese es el factor epigenético. Es amplio, hay una enorme cantidad, no se sabe cuántos factores epigenéticos hay, pero se han identificado más de 200 o 300 hasta ahora. Pero seguramente hay muchísimos más, ¿no? Y debe haber, claro, la actividad humana es múltiple, entonces no todos los humanos tienen los mismos factores epigenéticos, obviamente. Así es. Entonces, por eso, de manera muy simple, dicen, este niño ha nacido para esta cosa y otra cosa, ¿verdad? No, nadie nace ya hecho, ¿no? Sino con factores para desarrollar algo con facilidad. Con eso sí nacemos, pero eso heredamos de nuestros papás. Es decir, nuestros papás han estado sentados todo el tiempo sin hacer nada, pensando, ni pensando, tomando sol, digamos. ¿Qué factor epigenético podríamos haber heredado de ellos? ¿Algo? Claro, pues, sedentarismo también produce factor epigenético, factor de riesgo para enfermedades metabólicas. O sea, nadie se libra de los factores epigenéticos. Así que depuren sus factores epigenéticos negativos y siembren nuevos. Hemos terminado ya con esto. Eso es todo. Les agradezco muchas gracias.